Saludos, vamos a empezar con la clase de gramática. El semestre pasado hicimos una clases de gramática sobre las categorías gramaticales. Ahorita lo que vamos a ver son funciones, ya no cómo nacen estas palabras, sino cómo funcionan dentro de la oración. Las categorías gramaticales, cuando están dentro de una oración, fungen como una función o vendría siendo un trabajo. La parte más importante de una oración va a ser el verbo. Con el verbo yo puedo saber cómo se están relacionando las palabras entre sí y ver qué funciones tiene cada una de ellas dentro de la oración. El verbo es la parte más chismosa de la oración, por lo tanto es necesario saber cómo vamos a interactuar con este. Bueno, primero que nada vamos a ver cuál es el sujeto. El sujeto puede tener dos condiciones. El sujeto puede ser tácito o puede ser tácito o morfológico. O puede ser expreso. El sujeto vamos a ver que se puede obtener con la pregunta ¿quién? Más verbo o qué más verbo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las niñas caminan por la carretera. Bueno, las niñas, vamos a marcar cuál es el verbo. Este es el verbo. Vamos a hacerle la pregunta, ¿quién camina? Y me van a responder las niñas. Por lo tanto, ese es el sujeto. Cuando hablo de un sujeto tácito o morfológico, vamos a hablar que no está suprimido. Cuando yo menciono caminan por la carretera, vamos a ver dónde está el verbo sigue siendo el mismo, pero aquí me doy cuenta que es tácito o morfológico el sujeto. ¿Quién camina por la carretera? Ellos o ellas. O ellas. ¿Quién me da esta información? El verbo mismo. ¿Cómo me lo da el verbo? El verbo me dice, recuerden los accidentes gramaticales del verbo. El accidente gramatical del verbo es el modo, el tiempo, el número y la persona. En este caso, el verbo caminar está conjugado, bueno, el modo y el tiempo aquí no nos interesa. Nos interesa el número y la persona. Nos dice que es singular y que es la tercera persona. Por lo tanto, la tercera persona del singular es ellas o ellos. Y así saco el sujeto tácito. Por ejemplo, podemos poner otro ejemplo. Estás gordo. Ok. Aquí, ¿cómo lo vamos a analizar? El verbo es estar. ¿Quién está gordo? Él. No, perdón. Si vemos, es la segunda persona del plural, del singular, perdón. Entonces, es tú, la persona. Tú estás gordo. Por lo tanto, ese tú es la segunda persona del singular. Eso es un sujeto tácito
El expreso es el que conocemos y el que está nombrado. Por ejemplo, en este caso, las niñas es el sujeto expreso. Aquí cuando hablamos de cuando el sujeto lo ocupa una cosa y no una persona, se le debe de preguntar al verbo con la pregunta ¿qué? Por ejemplo, la Coca-Cola fue inventada por John Pemberton. ¿Ok? Vamos a ver. Fue inventada es el verbo. ¿Quién? Más verbo. ¿Quién fue inventada por John Pemberton? No, porque ese quién se dirige hacia una persona. Y como la Coca-Cola no es una persona, obviamente no equivale esa pregunta. Se le va a hacer la pregunta... ¿Qué? Más verbo. ¿Qué fue inventada? ¿Qué fue inventada por John Pemberton? Y me va a dar como resultado la Coca-Cola. Este va a ser un sujeto. A eso se le llama un sujeto paciente. Esta oración está en voz pasiva. Vamos a tener que ver la voz pasiva. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿para qué, maestra, me sirve conocer la voz pasiva? Bueno, en español la voz pasiva ya no tiene tanto uso, pero en inglés sí. Y si ustedes quieren pasar en algún momento la materia de inglés o estudiar el idioma, pues le va a ser muy útil, créanme, muy útil esta información. Porque en inglés sí es muy común la voz pasiva. Y es bonita, realmente a mí me agrada la gramática, pero desgraciadamente pues a muchos no les parece interesante. Vamos a ver el objeto directo. Este objeto directo va a responder a la pregunta ¿qué? Más verbo, más sujeto. Ajá. ¿Por qué estamos viendo esto? Vamos a poner una oración. Ana come chocolate. ¿Ok? Come es el verbo. Ana es el sujeto. ¿Quién come chocolate? Ana, por lo tanto es el sujeto. ¿Y qué come? Aquí en este caso, ¿qué come Ana? Chocolate. Este es el objeto directo. Ustedes dirán, el objeto directo, ¿cuál es la razón de ser? Bueno, el objeto directo, su razón es muy simple. Es cuando un verbo requiere un objeto para realizarse. Por ejemplo, el verbo comer no puede realizarse solo sin un complemento. El verbo comer requiere forzosamente que lo vemos, que requiere un objeto para su acción. En este caso, comer. Y ese objeto ayuda a realizar la acción. Ojo, hay verbos que son transitivos. Estos verbos requieren un objeto directo para funcionar. Hay verbos intransitivos que no requieren de un objeto directo. Es más, ni los aceptan
para funcionar. Por ejemplo, Miguel nada de mariposa. Ok. Nada es el verbo, Miguel es el sujeto. De mariposa, ¿qué es? ¿Objeto directo? No, porque no es un objeto, es una descripción. Este nadar es un verbo intransitivo. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a saber si un verbo es transitivo o intransitivo? Bueno, una de las características de los verbos intransitivos es que están en el diccionario. Y si buscan un verbo en infinitivo, como están en el diccionario, van a ver que tiene una IN o TRA. Cuando hablamos de que solo tengan IN, es intransitivo. Si tienen estos verbos TRA, es transitivo, que van a necesitar un objeto directo. Otra manera de identificarlos es que no van a aceptar nunca un objeto directo, los intransitivos. Por ejemplo, mamá fue a la tienda. Ok. Fue es el verbo, mamá es el sujeto. ¿A la tienda qué es? ¿Un objeto? No. Esto no es el verbo es ir, ¿no? El verbo no necesita de un objeto para funcionar. Ustedes solitos se desplazan. Ir a la tienda, mamá fue a la tienda, mamá irá al mercado, mamá, fíjense, mamá comprará verdura en el mercado. Ok, aquí comprará es el verbo, mamá es el sujeto, verdura es el objeto directo. ¿Qué comprará mamá? Verdura. ¿Por qué? Porque el verbo comprar necesita de un objeto para funcionar. Si no hay ese objeto directo, queda moncha la oración. Mamá comprará. Bueno, sí, pero ¿qué? Ahí necesariamente tiene que haber una una cosa, un objeto por el cual pueda funcionar el verbo comprar. Bueno, volvamos a ver la pregunta. ¿Qué más verbo más sujeto? Esto es muy fácil, realmente no creo que sea tan difícil, solo es cuestión de que ustedes lo analicen y vean. Para el objeto indirecto, la pregunta es ¿a quién? Más verbo más sujeto. Se dice que el objeto indirecto es la segunda persona de la cual se habla en una oración. ¿Cuál es la primera? El sujeto. ¿Cuál es la segunda? El objeto indirecto. Y es una persona que siempre va a estar introducida con una preposición a o para, pero funciona más con a. Por ejemplo, mañana veré a Andrés en el parque. Uh-huh. Mañana. Ok, veré es el verbo. A Andrés es el objeto indirecto. ¿Por qué? ¿Quién verá a Andrés mañana en el parque? Yo. Yo que soy un sujeto tácito.
Mañana no crean que es el sujeto, ¿verdad? Este es un objeto no, es un complemento y circunstancial de tiempo. El objeto, y este es un objeto, no, perdón, complemento circunstancial de lugar. Por lo tanto, la segunda persona de la cual se habla en esta oración va a ser Andrés. Ajá, porque la primera persona de la cual se habla soy yo. Y así funciona el objeto indirecto. Siempre que una persona se nombra anteponiéndolo con la preposición a, es objeto indirecto. Porque también puede hacer esta combinación. Mañana veré a Andrés con mi mamá. Ustedes dirán, pues mamá es también una persona, ¿no? Bueno, pero ahí se analiza diferente. Veré es el verbo, Andrés sigue siendo el objeto indirecto, mañana complemento de tiempo y mamá es complemento circunstancial de compañía. Con mamá no es un objeto indirecto. Si tiene la preposición con, es un circunstancial de compañía. Espero que haya quedado claro y a continuación pongo unas palabras para que ustedes las hagan y las analicen. El sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Vale? Gracias.